Tenemos una válvula de estrangulamiento de donde en una mezcla de vapor de agua saturada que fluye por una línea de suministro a 2000 kilopascales. Es decir, la entrada a la válvula es los 2000 kilopascales. El estado de entrada, es decir, el estado 1. Vamos a representar aquí el estado 1, la entrada a la válvula, y nos dice que se estrangula, es decir, a la salida de la válvula es de 100 kilopascales, disminuye considerablemente la presión y la temperatura cae a 120 grados centígrados. Nos pide determinar la calidad del vapor de agua en la entrada de la válvula de estrangulamiento y la caída de temperatura o disminución de temperatura en lo que es el estado final menos el estado inicial. En el estado inicial solamente tenemos la presión de entrada, presión 1 igual a 2000 kilopascales. No tenemos otra propiedad para el vapor de agua, solamente los 2000 kilopascales. En el estado 2 tenemos, entonces, como habíamos mencionado, presión del estado 2 igual a 100 kilopascales y temperatura de salida igual a 120 grados centígrados. Como tenemos dos propiedades en el estado final, presión y temperatura para el vapor de agua, podemos determinar lo que es la entalpía. No nos interesa calcular la entalpía con estos datos a la salida. Primero vamos a determinar el estado de la sustancia comparando a la presión de 100 kilopascales, cuál es su temperatura de saturación. Para eso vamos a la tabla A5. Aquí tenemos en la tabla A5 para 100 kilopascales, por acá, 99.61. 99,61. Entonces podemos escribir que según la tabla A5, para presión 2 de 100 kilopascales, la temperatura de saturación es igual a 99,61. Por lo tanto, decimos que la temperatura de salida, es decir, la temperatura T sub 2, que es de 120, es mayor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, es vapor sobrecalentado. Como está en el estado de vapor sobrecalentado, vamos a la tabla A6. En la tabla A6, entonces buscamos para la presión de 100 kilopascales, en este caso 0,1 megapascal, equivale a los 100, y vemos que la temperatura de 120 está entre 100 y 150, por lo que se debe hacer una interpolación. Vamos a llevar estos datos para hacer la interpolación de la entalpía entre estos valores. ¿Sí? Ahí están los valores, solamente lo vamos a utilizar aquí para hacer nuestra tablita entre la temperatura de 100 y 150, ¿no? 120. Entonces lo voy a copiar estos valores por aquí y vamos a hacer el cuadrito para la interpolación. Lo copiamos. Aquí los datos. Para 100, aquí 100, 120, 150.
¿no? Esos son los datos que tenemos de temperatura. Entalpía 2675,8. Aquí es la entalpía en el estado 2 y aquí es 2776,6, ¿no? Entonces, esa es la tablita que hacemos para poder hacer la interpolación. Bien, anotamos ese valor de la para hacer la interpolación y podemos utilizar nuestra calculadora donde obtenemos directamente los valores, ¿no? Entonces, estos son datos de la tabla A6 de vapor sobrecalentado. Y obtenemos la entalpía de aquí. Entonces, interpolando H2 es igual a 2716,12 en unidades internacionales, kilojoule sobre kilogramo. Esa es nuestra entalpía en el estado 2. Bien, ya hemos encontrado el valor de la entalpía en el estado 2, como es un proceso isoentálpico en este dispositivo, que es una válvula de estrangulamiento. Decimos que H1 es igual a H2. H1 igual a H2 es un proceso isoentálpico. Ese es nuestro proceso isoentálpico. Bien, ya tenemos entonces dos propiedades y para lo cual vamos a determinar el estado de la sustancia en el estado inicial, pero como nos dicen que es vapor húmedo, la presión 1 de 2000 kilopascales y la entalpía 1, que es igual a la entalpía 2 de 2716,12 unidades, sistema internacional, kilojoule sobre kilogramo. Bien, con estos datos vamos a hallar vamos a buscar la entalpía para los 2000 kilopascales. ¿Ya? Entonces, buscamos lo que es en la tabla A5. La tabla A5 para 2000 kilopascales. Anotamos los valores de la entalpía. Anotamos el HF y el HG. Vamos anotando aquí de lo que extraemos de la tabla A5. Esos son los valores de la tabla A5. Esto es HF y el HG, estos últimos valores. Tabla A5. Tabla A5. Anotamos HF, el valor que tenemos ahí, que hemos copiado 908,47. Todas unidades específicas, internacional. Y el HG es de 2798,3. 2798
3. Entonces, las mismas unidades específicas. Y la temperatura de saturación, el valor está por aquí, al lado de la presión. Temperatura de saturación, 212,38. Bien, esos son los datos que podemos extraer de la tabla así. Como vemos, podemos comparar y decir, según la tabla 5, la entalpía 2 es menor que Hg y es mayor que Hf, ¿no? Entonces podemos decir H2 es mayor que Hf. H1 es H1. ¿Sí? Entonces H1 es menor que Hg y es mayor que Hf. Por lo tanto, es una mezcla saturada de líquido y vapor. Como es una mezcla de líquido y vapor, entonces lo que hacemos es determinar la calidad. Entonces la calidad vamos a determinarla y usar lo que es esta ecuación, ¿verdad? Entonces la calidad en el estado 1 nos pide, vamos a determinarla aquí. Anotamos los valores y decimos que anotamos X1, X1 es igual, vamos anotando lo que son H1, que es igual a H2, 2716,12 menos, ¿cuánto era? Dígame. 908,47. Abajo, Hg, 3 menos. Bien. De ahí obtenemos entonces lo que es la calidad o título. ¿Cuánto es? 0,95. 0,95. Entonces, ese es el valor de X1. Bien, hemos determinado entonces X1, que es igual a 0,95. Eso ya es nuestro resultado. ¿Sí? X, X1 igual a 0,95. Sabemos que no tiene unidades X, por lo tanto, esto ya es la respuesta. X1. Nos falta determinar lo que es la disminución de temperatura. ¿Ya? Para la disminución de temperatura, entonces, delta T. Delta T es igual a T2 menos T1. ¿Anotamos? Entonces, el delta T es igual a T2 menos T1. Los valores, T2 era 120 menos 212,38. Por lo tanto, el delta T es un valor negativo, por supuesto, porque es una caída de temperatura. Entonces, esto es
delta T igual a menos 92,38 grados centígrados. Y con eso hemos respondido a la pregunta que nos hacía en el ejercicio. La calidad, porque está en zona de mezcla, y la disminución de temperatura en menos 92,38.